Antes de comenzar con mi exposición, quisiera agradecer al público su presencia aquí esta tarde y también a la Escuela del Prado y a Paloma Málaga por la organización del ciclo de conferencias en torno a la exposición Leonardo y la copia de Mona Lisa, y también a Sergio Nieves por su apoyo técnico. El ciclo que comienza hoy constará de 4 conferencias. Las siguientes serán el 3 de noviembre, el 15 de diciembre y la última en enero. Bien, el cuadro, la copia de Mona Lisa, como todos saben, fue estudiado por primera vez científicamente entre 2010 y 2012 a petición de Vincent di Levan, el conservador de pintura italiana del Museo del Louvre, para la investigación que él estaba desarrollando en aquel momento sobre la Santa Ana de Leonardo da Vinci. Y aunque dirigió de nuevo nuestra atención hacia la obra en aquel momento, debo decir que no era una obra desconocida. Las primeras noticias que tenemos de su presencia en España datan de 1666, cuando aparece registrada en los inventarios reales y aparece atribuida a Leonardo da Vinci, y siempre, salvo escasas excepciones, desde la apertura del museo, y sobre todo tenemos documentación fotográfica de finales del siglo XIX, siempre ha estado colgada en los muros del Prado. Como anécdota, les contaré que Manuel Mujica Laínez, cuando escribió en 1984 su obra Un novelista en el Museo del Prado, le dedica un breve relato a nuestra copia de Mona Lisa. El estudio que se hizo hace 10 años y el que hemos llevado a cabo en los últimos, sobre todo a partir de 2018, forma parte de los trabajos que realizó en colaboración con el Departamento de Pintura Italiana. Y la reciente investigación, así como la materialización de esta exposición, ha sido posible gracias al trabajo y al apoyo de todas las personas que aparecen en pantalla. El proyecto arquitectónico de la muestra ha corrido a cargo de Andrés Ibáñez y de Víctor Imperial. A ellos se les planteó el reto de exponer pinturas junto a reproducciones muy heterogéneas, reflectografías infrarrojas, reproducciones de dibujos de Leonardo y macrofotografías de técnicas. El resultado fue un diseño circular, este que ven en pantalla, en el que se transformó el espacio expositivo en un círculo donde se muestran, a modo de friso, parte de los resultados de los exámenes de algunas pinturas salidas del taller de Da Vinci. Todas las obras expuestas tienen su origen en dibujos y en pinturas del artista y comparten, como verán cuando vayan a la sala, comparten un aire de familia que no es solo formal, pues responden también a un modo de trabajar común. Cada una de ellas representa un tipo de copia u obra de las que se producían en este taller, copias hechas a partir de originales acabados, copias hechas a partir de cuadros en curso, cartones de Leonardo, dibujos del artista y obras que pensamos que están hechas solo a partir de ideas. Todas ellas arrojan luz sobre lo poco convencional que fue Leonardo como maestro, cómo instruyó a sus discípulos, qué trabajos delegó en ellos y cómo estos interpretaron su legado artístico y teórico. Estas pinturas han sido el punto de partida para revisar las prácticas de taller de Leonardo y, paralelamente, algunos temas centrales del arte del Renacimiento, como la importancia de la idea, el concepto de original o la función de las copias. La exposición va acompañada de un libro, no es exactamente un catálogo, es un libro que incluye 5 ensayos. 3 han sido escritos por Vincent di Levan, por Philip Walter y por mí, y en ellos se exponen las recientes reflexiones y planteamientos teóricos y científicos sobre el pensamiento y los procedimientos pictóricos de Leonardo y su taller. Y además esta publicación recoge 2 análisis singulares hechos por Diego Sebastián Garrocho y Juan de Oñate. El primero sobre la idea de mímesis y su repercusión en el Renacimiento italiano, y el segundo acerca de la fama extraordinaria alcanzada por la Mona Lisa del Louvre a principios del siglo XX tras su robo en el museo.
El eje articulador de la exposición ha sido la copia de Mona Lisa que conserva el Museo del Prado, y nuestro objetivo de partida era enmarcarla en unas prácticas o en las prácticas que se desarrollaban en el taller de Leonardo. En los últimos años, y con especial intensidad desde 2018, hemos obtenido datos muy significativos sobre este cuadro, fruto de la sinergia entre el arte y la ciencia y resultado de la conjunción de diferentes circunstancias, de las que voy a destacar tres. En primer lugar, algunos de los acontecimientos que acompañaron al año Leonardo, que fue en 2019, como la ejemplar exposición celebrada en el Louvre entre 2019 y 2020, comisariada por Vincent de Lieven y Louis Franck, en la que pudimos ver la versión Gané del Salvator Mundi, uno de los puntos de partida de esta exposición. En segundo lugar, los estudios que hemos llevado a cabo sobre otros pintores, algunos anteriores a Leonardo, que como él vivieron en épocas de transición de los procedimientos pictóricos, como Fra Angelico, y otros que, sin ser discípulos directos de Da Vinci, le conocieron y absorbieron sus enseñanzas, a veces mejor que sus propios discípulos, Andrea del Sarto y Rafael. En tercer lugar, los grandes avances que han experimentado los dispositivos de análisis por imagen que habitualmente empleamos en nuestro trabajo, que cada vez son más sensibles a la respuesta de los materiales a las diferentes longitudes de onda. Entre ellos destaco los nuevos equipos Microscan de fluorescencia de rayos X, con los que obtenemos mapas de la distribución global de determinados elementos químicos de la obra que podemos asociar con el empleo de pigmentos específicos, como luego veremos. El museo aún no dispone de este dispositivo, pero para estos estudios contamos con la valiosa colaboración de Philip Walter, el director del Laboratorio de Arqueología Molecular de la Sorbona, una colaboración que comenzamos en 2018 durante la investigación en pintura sobre piedra. Cuando nos propusimos revisar otra vez toda la investigación, todo lo que rodeaba a esta obra, ya contábamos con un conocimiento inicial muy importante. La nuestra es la copia más antigua que se conoce hasta el momento de la Mona Lisa del Louvre, y la pintó un integrante del taller de Leonardo. Durante un tiempo, ambas fueron ejecutadas simultáneamente, es decir, la copia del Prado reproduce parte del proceso creativo de Mona Lisa, que está oculto bajo la superficie pintada. A esta conclusión llegamos tras detectar en la reflectografía infrarroja, saben que es esta técnica que utilizamos para ver el dibujo subyacente o modificaciones en la pintura cuando están hechas con pigmentos negros, y en la reflectografía de la copia de Mona Lisa detectamos que había una serie de correcciones que coincidían con correcciones que había hecho Leonardo en su obra y que también en el original estaban ocultos por la pintura, que nuestro copista había repetido, como son, por ejemplo, estos contornos que ven de la cabeza o el estrechamiento que se produjo en el velo de las dos obras. También quiero aprovechar para decir que muchos de los cambios que se detectaron en la Mona Lisa original se detectaron gracias a que los mismos cambios se repiten en nuestra obra, pero se repiten con mucha mayor nitidez, con lo cual, por ejemplo, este cambio del velo lo descubrimos en la copia y después pudimos ver que en el original se había ejecutado la misma modificación. También tenemos, por ejemplo, las correcciones que se hacen en los dedos. Y bueno, pues solo alguien que vio trabajar a Leonardo pudo reproducir estos procesos que están ocultos bajo la pintura. Además, en la copia vemos que hay trazos de dibujo libre, es decir, trazos que no coinciden ni con trazos ocultos en el original, ni con nada que haya en la superficie, ni en el original ni en la copia, y por lo tanto son dudas y ensayos de nuestro pintor y nos hablan de un proceso mucho más complicado que el de una copia usual. Recordaremos también la restauración de la obra que hizo nuestra compañera Almudena Sánchez Martín, en la que se desveló el paisaje que estaba oculto por un repinte negro. Este paisaje se detectó en la reflectografía infrarroja y tras retirar el repinte, lo que vimos es que parece estar algo inacabado y que además representa un momento anterior a que Leonardo, al estado actual del original. Es decir, Leonardo sigue trabajando
en su obra cuando nuestro copista ya no sigue trabajando en la suya. Hay elementos, por ejemplo, estas montañas de nuestra obra que estarían ocultos en la versión final, como estas formaciones rocosas, que vemos que se corresponden muy estrechamente con el dibujo que hizo Leonardo para ellas. Esto es la copia, esto es el dibujo y esto es el original. En el original o bien están más trabajadas que en nuestra copia o bien están ocultas por capas de pintura que el maestro fue añadiendo en fases posteriores y que nuestro copista no pudo ver o no pudo hacer porque la obra permaneció en Italia cuando Leonardo marchó a Francia en 1516 y siguió trabajando en el original de Mona Lisa. Y finalmente, la copia posee unas características materiales y de procedimientos distintivos del taller de Leonardo, como son la madera de nogal del soporte o una preparación oleosa en lugar de una preparación de yeso, que era lo habitual en la pintura italiana de la época. Los estudios que hemos llevado a cabo recientemente son una nueva reflectografía con la cámara Apolo, que tiene mucha más resolución y proporciona imágenes con más definición de las que proporcionaba la cámara que utilizábamos hace 10 años, o un análisis preliminar con el prototipo Microscan XRF del Laboratorio de Arqueología Molecular de la Sorbona. Hemos hecho nuevas macrofotografías de superficie para estudiar el gesto de nuestro copista al pintar y otras particularidades de las que hablaré más tarde. Todo ello ha sido acompañado por una relectura de las notas de Leonardo para dilucidar cómo pudo ser la enseñanza en su taller y cómo la asimilaron sus discípulos. Y en sus notas vamos descubriendo que Da Vinci centró sus esfuerzos en educar la mirada de sus alumnos, incitándoles a comprobar sus observaciones y a que corrigieran su trabajo sin descanso. Gracias a estos estudios hemos profundizado en el tipo de discípulos que tuvo Leonardo y en sus colaboradores, en los colaboradores que acogió. Muchos eran pintores ya formados, no eran discípulos que partían de cero, y también nos hemos aproximado un poco más a cómo organizó este taller y su instrucción. Una de las particularidades que hemos detectado es que las copias que salieron de este taller no reproducen puntualmente la superficie de los prototipos y que además no siempre los hubo, sino que reproducen muchas veces procesos de trabajo, sin que sus autores renuncien a su gesto personal. La copia de Mona Lisa no es una copia casual, sino que forma parte del engranaje creado por Leonardo, tanto docente como de producción de obras, para que su taller funcionara. Que hay otras obras hechas por el mismo autor ha sido uno de los motores de la exposición. Se trata de la copia de Mona Lisa del Prado, la copia de la Santa Ana del Hammer Museum. Ambas reproducen estadios intermedios de la larga ejecución de los originales, y la versión Gané del Salvator Mundi, que hoy cuelga junto a nuestra obra. Estas obras o estos cuadros nos informan de la existencia de un pintor muy cercano a Leonardo, que debió estar muchos años junto a él y a quien permite o solicita que haga copias de sus obras más preciadas. Recordemos también que está documentado que hubo momentos en los que Leonardo se siente incapaz de pintar y son sus alumnos quienes lo hacen por él. Que pertenecen al mismo autor se deduce porque el trazo con el que está ejecutado el dibujo subyacente, que además es muy libre, es idéntico en las tres obras, y además hallamos similitudes en el modo de tratar la pintura de las carnaciones. Volviendo a una de estas características que comentaba del taller de Leonardo, los discípulos hicieron copias u obras cuando él se bloqueaba. Esto está documentado en la carta que escribiera Pietro de Novellara en 1501 a Isabella d'Este tras visitar a Da Vinci en su taller. Novellara en su carta menciona que Leonardo sufre del pincel y que sus alumnos están pintando dos obras y que Leonardo además de vez en cuando interviene en ellas. Pensamos que estas obras son las dos versiones principales que tienen en pantalla de la Virgen del Uso, y las reflectografías infrarrojas de estas dos tablas han confirmado que fueron ejecutadas simultáneamente, tanteando diversas opciones de composición y siguiendo instrucciones del maestro, que podía ver además así cómo funcionaban sus ideas cuando eran ejecutadas por otros.
En el Prado se conserva una versión, que es esta que tienen aquí abajo a la derecha, que es importante porque muestra en superficie elementos pintados que Leonardo dibujó cuando se preparó la composición, pero descartó en el resultado final. Esta versión está atribuida a Fernando de los Llanos y representaría un momento inicial de la composición. En el dibujo subyacente de las dos versiones principales vemos que aparece solo dibujada la cesta con las madejas, una idea que Leonardo descarta en la pintura final y, sin embargo, aparece en la superficie de nuestra obra. Esto significa que quien hizo el dibujo de partida para la composición del Prado vio la obra en este estado, pero no vio cómo evolucionaban los originales. Pues en el dibujo subyacente de las dos versiones principales también hay un grupo de personajes que tampoco se pintaron en las versiones finales de los prototipos, pero sí aparece en otra serie de derivaciones que se hicieron de ellos. Esto significaría que este grupo se introduce en un segundo momento cuando quien hiciera el dibujo para la obra del Prado ya no podía verlo, y además en un momento en el que la cesta que se dibuja en la composición inicial ya había desaparecido de la composición. Hay otra versión del tema muy interesante que también está atribuida a Yáñez de la Almedina, aunque esta atribución pensamos que no es acertada. Se trata de una Madonna con el niño abrazando un corderito que se conserva en la Pinacoteca de Brera. Vemos que la escena está reflejada respecto a la Virgen del Uso, pero lo que sorprende es ver en la reflectografía que bajo el cordero hay dibujado al menos un gato. Lo vemos aquí, está el gato y además pues parte del cuerpo del cordero es el cuerpo inicial de este gato dibujado en un primer momento. Este tema, el niño abrazando un gato, es muy recurrente en los dibujos de Leonardo fechados entre 1475 y 1481 y hasta donde sabemos nunca pintó un cuadro de estas características. Luego este cuadro conservado en la Brera sería una versión de taller que deriva de un dibujo temprano del maestro y que se modificó al compás del desarrollo de la Santa Ana, donde el niño sí que abraza a un cordero. Estas obras nos dan pie a reflexionar sobre qué era lo que pensaba Leonardo de la copia o de la emulación. En la década de 1490, él diferenció la imitación como parte de la instrucción del futuro artista y la que se hacía en el ejercicio de la profesión. Él dice en sus notas: el artista debería primero ejercitar su mano copiando dibujos de un buen maestro, pero añade que un pintor ya formado nunca imitaría la manera de otro. Primero, porque restaba excelencia a sus obras y segundo, porque según pensaba, los cuadros, a diferencia de otras formas artísticas y literarias, no podían ser copiados eficazmente. De ahí que, aunque las obras derivasen de sus propios prototipos, dejara que cada alumno pintara a su manera, siempre que las obras mantuvieran una alta calidad. Él les enseñó los principios que definían su pensamiento sobre la pintura para que ellos lo reprodujeran, ya que debían atender a los encargos del taller, y por eso se esforzó en que asimilaran las características pictóricas que definían lo que hoy podríamos llamar marca Leonardo da Vinci, es decir, las obras debían ser reconocidas como salidas del taller de Leonardo. Pero, por otra parte, les dio mucha libertad a la hora de pintar para que siguiendo estas pautas básicas cada uno mantuviera su estilo. Y esto enlaza con las teorías de Leonardo sobre la copia, cuando dice que es muy difícil imitar la manera de pintar de otro y además, así, y esto es opinión mía, también se aseguraba de que ningún pintor pudiera suplantarle. Estas obras demuestran que también apoyó su enseñanza y su práctica en la constante repetición y corrección de determinadas formas, lo que justifica que tratase pocos temas y reutilizara sus modelos. Él, por una parte, pensamos que creía que no era tan importante el ser muy original en las composiciones, sino ser original en cómo estas composiciones se pintaban. Es una teoría o un discurso que luego será desarrollado por Paolo Pino hacia 1548, referido a la pintura italiana, a la pintura veneciana.
Si observamos este pequeño personaje que aparece en uno de los dibujos que se reproduce en la exposición, comprobamos que sigue el modelo del Hércules dibujado y pintado por Antonio Polayolo, integrante de un taller, en teoría, rival del taller de Verrocchio, que era el maestro de Leonardo. Es un tipo que derivará después en uno de los guerreros de la batalla de Anghiari, al que vemos también en esta hoja, compartiendo espacio con apuntes para la Leda en pie y con diseños anatómicos, pero son diseños anatómicos que no están tomados del natural, sino de otro dibujo de Antonio del Polayolo. Y esta manera de trabajar hace que a veces no sea fácil distinguir si algunos dibujos de Leonardo están tomados del natural o tomados de modelos o ajenos o incluso imaginados. Vamos viendo que existen muchas clases de prototipos que se pueden tomar como punto de partida para ejecutar un cuadro, y el taller de Leonardo era ejemplar en ello. En el caso de Mona Lisa, el prototipo fue el original conservado en París, pero en otros casos, como sucede con la Leda, el prototipo fue un dibujo o un cartón elaborado por Leonardo. Seguramente no existió ningún cuadro pintado por él. La importancia que dio Da Vinci a sus ideas se confirma en estos cuadros ejecutados a partir de su obra gráfica, como esta composición de Leda y el cisne, que solo pintaron sus discípulos y que de ella existen diversas variantes. Para la Leda en pie hay pequeños apuntes apenas visibles en los manuscritos de Leonardo, que son los que vemos, los tres primeros que vemos en pantalla, y un dibujo que hizo Rafael, posiblemente a partir del cartón original que sí pensamos que hizo Leonardo. Se conservan bocetos del propio Leonardo para el peinado y la postura de la reina arrodillada y en pie. Las pinturas que se conservan casi todas muestran a la Leda en pie, menos esta otra que se conserva en Kassel, de la que hablaré dentro de un momento. El reto que se les planteó a los artistas al representar este asunto, el asunto de Leda, fue aunar el cuerpo y el paisaje ayudándose del cabello y de la vegetación como elementos transmisores del movimiento, un efecto que Da Vinci reprodujo de manera ejemplar en los dibujos, pero que no alcanzaron a reproducir sus discípulos en la pintura. En la mayor parte de las actividades de Leonardo subyace el problema de la representación del movimiento que él detectaba en el mundo natural, interactuando y sucediéndose a diferentes velocidades, el interno y el externo de los cuerpos, su relación con el entorno y el movimiento de los fenómenos naturales y cómo se sucedían en el tiempo. Todo ello está ejemplificado en el niño jugando con un animal, en la Madonna que intenta retenerlo, los proyectiles, las tormentas, los guerreros y los caballos y los guerreros en combate, o el efecto del viento en el pelo de Leda, que luego utiliza también para representar las corrientes de agua. Esta representación del movimiento también le eximía de ser preciso en los trazados y aconsejaba a sus Garchoni que no acabasen demasiado los rasgos de los bocetos. Esta cuestión enlaza con el tema de la indefinición de los contornos. Leonardo declaraba insistentemente que no existían contornos nítidos en el mundo natural. Sin embargo, fue Andrea del Sarto, un seguidor indirecto a quien conoce y coinciden varias veces, también le llama Francisco I para trabajar en Francia, y fue él quien mejor comprendió y reprodujo esta sentencia. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en este detalle de la Virgen de la Escala conservada en el Museo del Prado, que es un claro ejemplo de este concepto de los contornos indefinidos. Y solo un pintor, Jacopo Tintoretto, que nace el año en el que muere Leonardo, fue capaz de reproducir en pintura el movimiento de los cuerpos tal como lo había dibujado Da Vinci. Aquí vemos un detalle del rapto de Helena, también conservado en el Museo del Prado, y su asombrosa semejanza con los apuntes que hace Leonardo da Vinci para la batalla de Anghiari. Volviendo a la Leda de Kassel, que pintó Gianpietrino, un discípulo de Leonardo, es un caso particularmente interesante. Por una parte, ejemplifica los derivados que se hacen utilizando el material de trabajo del maestro, y no solo utiliza para hacer la escena los dibujos de Leonardo, sino que bajo ella vemos
los contornos de un traspaso con cartón de la composición de la Santa Ana. Una primera composición que Giampietrino traspasa con el cartón de Leonardo y al final descarta para hacer la única leda pintada, arrodillada pintada que se conoce. Como ustedes ya sabrán, los cartones eran estos dibujos hechos a tamaño natural de la composición que se aplicaban sobre la preparación del cuadro y con los que se traspasaban los contornos de las figuras, o bien con un estilete haciendo incisiones para que la composición quedara grabada en la preparación aún fresca, o bien agujereando los contornos de la composición y por estos espolvoreando carboncillo por encima de estos orificios que quedaban, que el carboncillo quedaba impreso también en la composición. Otras composiciones derivadas de la Santa Ana son las que muestran al niño con el cordero, como esta perteneciente a la Casa de Alba y que pueden ver también en la exposición, para las que su autor utilizó o bien el cartón original o bien un cartón extraído del original. Los cartones se iban dañando con el uso y era frecuente que el cartón del maestro fuera calcado con hojas transparentes o mediante espólvero que fuera calcado a otro papel en blanco para poder seguir reutilizando la composición. En cuanto a los estudios técnicos, las recientes investigaciones nos han proporcionado también datos muy importantes sobre los procedimientos técnicos que utilizaron Leonardo y sus discípulos para reproducir algunos efectos cromáticos y lumínicos, como la transición de la luz a la sombra. La simulación del volumen en una superficie plana fue un tema que obsesionó a Leonardo durante toda su carrera, ya que no se trataba solo de representar el relieve, sino hacerlo de manera que todas las formas de la obra estuvieran integradas y relacionadas entre sí. Esta teoría tuvo consecuencias directas en la paleta de Leonardo y en la de sus seguidores. Él, cuando profundizó en sus estudios sobre el cuerpo ombroso, sobre cómo afectaba la luz a los cuerpos, dio con la clave para unificar las superficies, creando además suaves transiciones entre ellas. Él dice: todos los colores, cuando se colocan en la sombra, parecen ser igualmente oscuros, lo que viene a decir que la sombra anula las diferencias de tono, que era lo que podían provocar una mayor disociación entre los cuerpos representados, algo que le había sucedido en la Anunciación de los Uffizi, donde se empeñó en reproducir la luz tal como afectaba a los cuerpos, una luz amarillenta que disociaba las formas de la composición. Sin embargo, se dio cuenta que una paleta apagada, es decir, colores sordos, colores tierra, permitía representar una iluminación suave e inestable, mucho más parecida a la natural. Si estos colores además se aplicaban sobre capas subyacentes oscuras, la sensación de relieve y de integración de las formas era aún mayor. Para desaturar los colores, para hacer que estos colores fueran más sordos, había dos opciones: o bien añadir negro, que era una técnica que la tradición de la pintura al temple había condenado porque los colores se ensuciaban, pero el óleo sí permitía. El óleo, en el momento en el que Leonardo está trabajando, en su manejo aún era incipiente, o bien se podían amortiguar aplicando capas subyacentes oscuras. Esta técnica no era desconocida, pero Leonardo la llevó a un desarrollo que fue consolidado por otros pintores. La Madonna del baldaquino de Rafael, que es la que vemos aquí en el centro de la pantalla, o la Pala de la Signoria de Fra Bartolomeo, las dos obras inacabadas corroboran la gran repercusión que tuvo esta observación de Leonardo y cómo la emularon cada uno a su manera. Y además vemos cómo en las obras también se emulan estados intermedios, o sea, no solo se imita la superficie, sino que estos pintores, que tienen un contacto muy estrecho, también están imitando la manera de preparar las composiciones de unos o de otros. Fra Angelico y otros artistas de principios
del siglo XV también utilizaron estas bases coloreadas, bien verdosas, lo que ellos denominaban verdaquio, para modificar el tono de las carnaciones, o bien grisáceas, que era lo que Chenino denominaba acuarelo de inchiostro, para modular los elementos arquitectónicos, creando unas sombras que venían del interior y así evitaban añadir negro a la mezcla. Es decir, las sombras que vemos en las columnas de la Anunciación, conservada en el Museo del Prado, no están pintadas encima de los colores claros, sino que están pintadas debajo. Y la pintura blanca está superpuesta de manera que deje traspasar esos colores más grises, esas gradaciones grisáceas, para simular el relieve o la sombra sin tener que añadir más pintura encima. Esto fue el precedente de la estética de los bordes suaves y la anulación de los pasos bruscos entre los tonos, cuyo efecto describía Chenino utilizando la metáfora del humo. Si Leonardo se inspiró en sus colegas florentinos precedentes o quizá en los relatos de Plinio sobre Apelles y Sotramentum, es muy difícil saberlo, y aunque no definió o no inventó el término esfumare ni el término esfumato, sí lo formuló teóricamente. El aspecto de este submodelado que les comentaba es muy evidente en la Adoración de los Magos de Leonardo, también muy inacabada, y lo han confirmado las pinturas de su círculo más próximo analizadas en las últimas décadas. En este punto, y a modo de reflexión, quiero decir que, en mi opinión, el esfumato, el famoso esfumato de Leonardo, no es una técnica específica, sino un concepto o un efecto al que se puede llegar a través de diferentes técnicas. Es decir, no hay un modo específico asociado al esfumato. Yo creo que es lo que Leonardo asociaba con la indefinición de los contornos y la suavidad de las gradaciones en el paso de la luz a la sombra, pero no se conseguía solo de una manera, y esto lo podemos ver tanto en sus obras como en las obras de su taller o, por ejemplo, en las de Andrea del Sarto con mucha claridad. Todos los discípulos de Leonardo, aquí vemos un detalle del Salvador adolescente atribuido a Boltrafio que nos ha prestado el Museo Lázaro Galdiano. Todos ellos utilizan con frecuencia bases oscuras o coloreadas para matizar las carnaciones, cada uno a su manera y con sus peculiaridades cromáticas. La táctica para el difuminado fue muy personal. Por ejemplo, nuestro copista creaba diminutas redes de tracitos blancos y rojos sobre bases grises, solo perceptibles con grandes aumentos, y otros discípulos hacen este tipo de matizaciones con la palma de la mano, como sucede en la obra del Lázaro Galdiano o la versión de la Virgen de las Rocas de Londres, donde vemos la impronta de la palma de la mano, de esta parte, para definir o para hacer estas gradaciones entre la luz y la sombra. Este recurso, por otra parte, lo hallamos frecuentemente en otros artistas, como el mencionado Andrea del Sarto. Aquí vemos un detalle de la Sagrada Familia, también inacabada, que cuelga desde hace poco en la sala 49, y toda la impronta de la mano de Andrea del Sarto en la frente de la Virgen. O en las obras en esta obra de Daniele da Volterra, pintada sobre pizarra y conservada en el Museo Capodimonte, donde vemos también toda la impronta de la mano creando vibración en las carnaciones, o también lo vemos en la versión que se conserva de este cuadro en el Museo del Prado, pintado sobre tabla, en el que hemos podido ver estas huellas no en superficie, pero sí en la reflectografía infrarroja. Para modular las sombras del taller de Leonardo, el taller de Leonardo utiliza, como vemos, un método combinado. Por una parte, estas bases grisáceas que configuran las sombras de superficie con la mezcla de pigmentos en negro. Estos granos de pigmento los hemos podido ver en las macrofotografías realizadas con luz infrarroja. Aquí los ven con claridad en la pantalla, y también los hemos visto con el microscopio, con luz visible, donde hemos detectado granos de pigmento negro dispersos en la pintura de las carnaciones. Las macrofotografías nos ayudan también a localizar el uso de bases coloreadas para modificar el color de las capas superpuestas. Esta técnica ya hemos visto que la utilizan Fra Angelico y los pintores de principios del siglo XV, pero también se utilizaba en las pinturas de Pompeya, unas pinturas que ninguno de ellos pudo conocer porque se descubrieron en el siglo XVIII, pero son recursos que se van transmitiendo o soluciones a las que llegan los pintores muchas veces sin
sin haberse conocido para resolver el mismo problema. Y es una técnica que tiene su origen, como decía, en la imposibilidad de mezclar ciertos pigmentos, sobre todo con aglutinantes como el huevo o la cal, porque se ensuciaban o ennegrecían. En 2011, los análisis estratigráficos nos mostraron en la copia de la Gioconda que había 2 capas blanquecinas de preparación que vemos aquí, y entre ellas había una capa anaranjada. Esta capa ahora sabemos que el pintor la deja al descubierto para jugar con su color en el paisaje, en el rostro y en las manos. Las imágenes hechas con fotografías desde muy cerca también nos han revelado detalles que ponen en relación la manera de pintar de su autor con la manera de dibujar de Leonardo, algo que observamos en muchas obras del taller y que se explicaría por el tipo de instrucción que daba a sus alumnos, apoyada en el dibujo. Es decir, el copista utiliza para pintar recursos gráficos que aprendió de Da Vinci. Son maneras de dibujar de Leonardo, pero que Leonardo luego nunca utiliza para pintar, pero sin embargo sí utilizan para pintar sus alumnos y sus seguidores. Uno de estos recursos es la mencionada manera, que aquí se ve con mucha definición, de crear estas transiciones y matizar los tonos con trazos blancos y rojos que en superficie no se perciben y que están aplicados sobre esta base anaranjada que les comentaba, que a su vez está velada por una aguada grisácea. Aquí vemos un dibujo de Leonardo conservado en el Metropolitan Museum para la cabeza de la Virgen de la Santa Ana del Louvre, una obra que también reproducimos en la exposición, y lo muestro porque uno de los detalles de nuestra copia que siempre me había llamado la atención era una línea roja que define el párpado inferior del ojo. Es un recurso que vemos como Leonardo utiliza en su dibujo y en el que vemos también cómo matiza las carnaciones de la Virgen con líneas de sanguina, aquí las vemos ampliadas sobre una base grisácea, algo que también imita nuestro pintor en la copia. Otra de las novedades derivadas del reciente estudio con el escáner de fluorescencia de rayos X, y para nosotros una de las más importantes, es que hemos detectado y caracterizado dibujo subyacente hecho con pigmentos rojos, con sanguina y con pintura rica en mercurio. La sanguina es una piedra natural ferruginosa, un óxido de hierro que se utilizaba habitualmente en el Renacimiento para dibujar. Aquí vemos en la pantalla dibujos de artistas florentinos de las primeras décadas del siglo XVI que emplean este material en sus dibujos y en los que están combinados formas trazadas con piedra negra y formas trazadas con sanguina, un material que ni la reflectografía infrarroja ni la radiografía pueden detectar. Este hallazgo era algo que nos habíamos propuesto en los últimos años, el conseguir detectar la sanguina, porque sabemos que muchos pintores los utilizaban, a veces lo hemos visto con el microscopio, pero nunca lo habíamos podido detectar en un dibujo de manera global, y esto es un punto de partida excepcional para hallar en muchas obras dibujo que hasta ahora era imposible ver y que nos va a ayudar a comprender mucho mejor los procesos de creación de otros artistas. Hace 10 años habíamos detectado unas líneas rojas bajo las columnas, pero nunca habíamos podido profundizar en su naturaleza. Gracias al estudio con fluorescencia de rayos X se ha podido concluir que estas líneas están ejecutadas con un material de rico contenido en hierro, lo que la asocia a la sanguina. Aquí vemos, esto es un mapa de la distribución en esta zona de la columna del hierro. Esto es la respuesta de los pigmentos que contienen hierro en esta zona de la pintura, y vemos estas líneas rojas perdón, que son las que se corresponden con la sanguina. Y además hemos podido diferenciar su naturaleza de la de otros trazos rojos, como el que les he enseñado del contorno de los ojos, que está, en su caso, construido con bermellón de mercurio. Aquí vemos el mapa de la respuesta del bermellón en la zona del ojo. Luego esta línea roja es la respuesta del bermellón. No hay hierro, solo hay bermellón. Y esto nos ha permitido el poder también llegar a diferenciar cuando encontramos dibujo hecho en rojo, que visualmente parece igual, pero luego los dispositivos que utilizamos de análisis nos están diciendo que no es el mismo material con el que están trazados.
Independientemente de la importancia que tenga como documento de los modos de actuar de taller de Leonardo da Vinci y que sea un tipo de copia autorizado y supervisado por él, vemos que es sorprendente la riqueza de la información que contiene esta tabla. Terminaré diciendo que hay muchas copias de Mona Lisa, pero todas tratan de imitar la superficie del original en su estado actual. La nuestra es completamente diferente, es de hecho la única que no se parece a ella. Lo que se repite es parte del proceso de trabajo que subyace en la obra de Leonardo. Y tal vez podríamos llamarla, parafraseando a Giuseppe Lanci, una copia excepcional, en el sentido de que no intenta engañar a nuestro ojo haciéndose pasar por el original, pero sí que atrae nuestra atención casi tanto como él. Muchas gracias por su atención.